¿Listo? Okay. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes en esta nuestra cuarta plática ya con el padre Octavio Valderas. Estamos hablando, el tema general de estas pláticas ha sido que la Iglesia no condena todas las prácticas de la nueva era. Y si alguien ya no había visto las pláticas anteriores o si ya las vieron y quieren volverlas a ver, recuerden que están grabadas en nuestro canal de YouTube. También en nuestro canal de YouTube, en los comentarios, tenemos los documentos que el padre ha mencionado. Y si alguien tiene alguna duda en específico o alguna pregunta, pueden hacerla llegar por nuestra página de Facebook o contactarnos directamente a nosotros. Recuerden que el padre Octavio ha estado contestando. Todas estas pláticas son una respuesta a una plática en específico. No estamos viendo todo el esquema sobre la nueva era, no estamos viendo todo lo que conlleva la nueva era, pero sí está viendo pues una amplia información sobre ella. Aún así, si alguien tiene dudas de algo que no se ha hablado en estas pláticas, y quisiera que el padre ahondara más, por favor háganoslo llegar, ya lo veríamos con el padre a ver si podemos planear algo en el futuro o después de esto, pero ya sería algo diferente. Entonces, pues buenas noches, padre, muchísimas gracias por su tiempo, gracias a todos los que nos acompañan aquí en sala y gracias a todos los que nos acompañan por Facebook. Muchas gracias. Entonces, voy a iniciar pidiendo que se pueda poner la presentación de PowerPoint. Y esta presentación, como todas las anteriores, tiene una finalidad pedagógica, una finalidad de claridad, ¿sí? Y he recibido, pues, críticas o juicios, más bien dicho, juicios, que van a servir para mucho, o sea, para confrontar, para incluso tener información sobre lo que se dice de la nueva era del yoga, que creen que es lo mismo algunas personas, o homeopatía, u otro tipo de cosas. El método, el procedimiento ha sido ir mostrando, ¿sí? Mostrando documentos y sobre ellos entendimiento, ¿verdad? Relación. Y esta ocasión vamos a empezar así y vamos a tener en cuenta una intervención, hubo varias, pues, pero una que puede representar no solamente a la persona que nos escribe, sino a mucha gente. Es un tipo de afirmaciones, de juicios que yo he escuchado durante mucho tiempo. Estas pláticas no son así como una ocurrencia inmediata, es ya cuando digo, bueno, ya es demasiado lo que se dice sin fundamentos, ¿verdad? Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, y lo que he hecho en cada una de las presentaciones o de las conferencias, muy claro el planteamiento, ¿sí? Muy clara la razón de ser de la sucesión de temas, ¿sí? Entonces, lo decía desde el principio, toda esta cuestión y un poquito la intervención que vamos a ver con mucho respeto y con mucha voluntad de entenderla, ¿sí? Es para, bueno, decía que es como una madeja, decía al principio, ¿sí? Y hablar sobre esto sin un método y un camino que vaya tomando progresivamente cosa por cosa, seguiría la confusión, ¿sí? Hablaba de una conferencia específica, mencioné muchas veces el título, muchas veces al conferencista, ¿sí? Lo subrayo. Quienes han estado desde el principio saben muy bien esto, ¿sí? Y en la sucesión de los temas tiene la finalidad de ir poco a poco clarificando, ¿verdad? Bueno, por eso, entonces, la primera cuestión, los temas, ¿sí? Son fundamentalmente en negación, ¿sí? La Iglesia Católica no condena la nueva era. En ningún momento se afirma que está a favor de ella, por ejemplo, no, simplemente no la condena, ¿sí? No hay ningún documento que lo haga, oficial de la Iglesia, del Magisterio. He presentado una y otra vez estos documentos, ¿verdad? Y entonces el título lo dice muy claramente, ¿sí? Si alguna persona entendió
que estamos a favor de la nueva era o que no, no es cierto, no hay ningún documento. Entonces la primera conferencia tuvo como meta clarificar este punto, ¿verdad? Distinguir, ¿sí? Todos los errores que hay en relación al magisterio de la Iglesia, al autor del documento Jesucristo, portador del agua de la vida, fuimos distinguiendo eso, ¿verdad? Segundo, parece ser que la conferencia en cuestión crea como una escuela, ¿no? Digamos, dedicamos 2 conferencias, o sea, la segunda y tercera, para evidenciar esto, ¿sí? Y entonces vimos cómo en grande medida las conclusiones a las que llega el conferencista no son a partir del documento Jesucristo portador del agua de la vida, ¿sí? En absoluto, ya lo vimos ahí. Lo único que aparece del documento es la lista de, no sé, homeopatía, etcétera, etcétera, nada más, sacado de contexto, o sea, el contexto es condenatorio, mientras que el documento no lo es. Presenté los datos y hoy, bueno, gracias a una intervención que, como decía, vamos a tomar en serio, así tratar de entenderla, pues vamos otra vez a decir contenidos del documento Jesucristo, portador del agua de la vida. Pero aquí el asunto es que el Apocalipsis es leído también en un capítulo, el capítulo 13, fuera de su contexto. Y bueno, hoy también gracias a la intervención que he recibido, las críticas, etcétera, pues vamos a volver a poner otra vez un ejemplo del modo como el Apocalipsis fue manejado en un solo capítulo y fuera de su contexto. Después expresé en la tercera conferencia, hace 8 días, que fue en domingo, que me extrañaba mucho que la gente dijera que la iglesia condena el yoga, condena la homeopatía, que es algo diabólico y cosas por el estilo, ¿sí? Pues no está en ningún documento, no está, etcétera. Y mi pregunta era, ¿y cómo es que se llegó a esa conclusión? Por lo tanto, volví a retomar esa conferencia y fuimos viendo cómo se llega a esa conclusión, ¿sí? El uso de los documentos, la manera como se interpretan ciertas, no sé, mitologías orientales, como el de Shiva y Parvati, cosas por el estilo. Y vimos, pues, cómo se llega de ese modo y la iglesia no dice en absoluto eso. Sí, entonces también esta conferencia está en negativo. La iglesia no condena el yoga ni la homeopatía. No se pronuncia a favor ni en contra, ¿verdad? No la condena, es la expresión, ¿verdad? Y la de hoy, las posiciones del yoga no son anticristianas, ¿sí? Tampoco se dice que son cristianas y vamos a ver que depende de quién las practica, ¿verdad? Si las practica un cristiano, pues expresa su fe cristiana, y si las practica un ateo, pues se expresa como ateo y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, vamos ahí. La siguiente semana veremos, es un tema un poquito pues así a comprenderse, todos los ataques que se reciben sin fundamento, desde el momento en el que uno entiende que no tienen fundamento, no nos hace nada, somos inmunes ante ello, ¿verdad? Y precisamente en esta conferencia de hoy ya vamos a entrar un poquito en ese campo, ¿verdad? Porque ya se han recibido críticas de este tipo. Y bueno, entonces de inmediato pasamos a esta cuarta, ¿sí? Y parto de una intervención, vamos a decir así, de una persona que, bueno, como es público, porque aparece el nombre y aparece, bueno, puedo comentarlo, pero yo sé bueno, muchas veces he escuchado este tipo de argumentos. Por eso la respuesta, pues sí, es a una persona, pero en realidad abarca a muchas personas, ¿sí? Es decir, esto no es la primera vez que lo escucho, lo he verificado y nos va a ayudar a aclarar muchísimas cosas. El texto, para que sea más claro, bueno, tiene diferentes argumentos. Tomarlos todos juntos puede ser confuso, por eso los he separado por pensamientos específicos, ¿verdad? Ven ustedes que
Hay alguna partecita que está solo en cursiva, otra que está en negrita, otra que no está en negrita, y es la manera para que ese texto que está completo así, pueda ser, digamos, ventilado, respondido a las cosas que están aquí con fundamentos, ¿verdad? Entonces, lo leo rapidísimamente señalando primera cosa, segunda cosa, tercera cosa, y repito, esto nos va a ayudar al tema de hoy, vamos a decir así, en grande medida, y a otras cosas que han surgido, ¿sí? Y que las voy a mencionar poco a poquito. Entonces, empieza así la crítica o la descalificación, vamos a decir así, de todo lo dicho hasta ahora, ¿sí? Que han sido 3 conferencias de más de 1 hora, son 4 horas más o menos. Está descalificando completamente esto y quisiera ser como muy transparente, muy respetuoso, pero también muy claro, lo mismo que lo hace esta persona. Dice, grandes santos y teólogos de la Iglesia ya, con mayúscula, han hablado y explicado cómo y por qué la New Age es totalmente anticristiana, también con mayúsculas. Los argumentos que exponen son totalmente relativistas y subjetivos a la opinión y perspectiva personal de una persona. Bueno, esta partecita es una redacción también un poquito ambigua porque aparentemente está descalificando a los santos porque dice que son relativistas, pero vamos a tomarla como verdadera, vamos a decir, vamos a hacer caso omiso de esa redacción, ¿verdad? Que no es clara. Bueno, ese es el primer punto, o sea, que grandes santos y grandes teólogos ya han hablado, o sea, ya está definido, vamos a decir así, y que la New Age es totalmente anticristiana. Segundo pensamiento, y con todo respeto, pero no porque lo diga un sacerdote, es verdad. Chakras, enneagrama, etc. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, en la primera conferencia, yo he sugerido a mis hermanos sacerdotes que revisen las cosas, que estudien. ¿Sí? Estamos completamente de acuerdo. Y precisamente por eso, bueno, ya lo comentaré un poquito más adelante. Lo que no he expresado es enneagrama nunca, por ejemplo, en las conferencias, chakras y cosas por el estilo, ¿verdad? Bueno, siguiente pensamiento, hay muchos, pero muchos testimonios de conversión. El siguiente, no solo basta con la buena intención de practicar, ¿verdad? El siguiente, la psique del hombre, aun y cuando no lo perciba con sus 5 sentidos, es alterada por esas prácticas, ¿verdad? Se refiere, pues seguramente yoga, etcétera. Siguiente, el demonio tiene ese poder, Dios le ha dado esa libertad para tentarnos. Siguiente pensamiento. Ejemplo, basta con analizar cuál es el fin del yoga. Igual, conectar con el universo. ¿Cuál universo? Nos venden la idea del ejercicio, pero tenemos que ver más allá. Pienso que los signos de admiración son para reforzar, ¿verdad? Tantos y tantos autores de la New Age, Friedrich Nietzsche, debe ser Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, debe ser seguramente Sigmund Freud, pero así está escrito. Rosa Cruces, entre paréntesis, con ideas superiores sin fundamento. Alice Bailey, masona y promotora de la Luz Lucifer, por mencionar algunos. Es decir, que todavía hay mucho más. Siguiente pensamiento, que estos son los precursores y no solo los chinos, ¿verdad? Perdón, aquí falta la diferencia. Dice, en verdad, redireccionen sus conferencias y eviten que jóvenes y familias completas se pierdan por escuchar una falsedad en un sitio católico. Entonces, estos son, y como decía, nos va poco considerar cada una de estas cosas, nos va a ayudar a aclarar muchas cosas. Vamos a empezar por la última, ¿sí? Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya lo leímos y entonces del lado izquierdo pongo a ver, por aquí lo que se me dice y que, como digo, no es primera vez que lo escucho. En verdad, redireccionen sus conferencias y eviten que jóvenes y familias completas se pierdan por escuchar una falsedad. Voy a juntarla con la otra, con todo respeto, pero no porque lo diga un sacerdote, es verdad.
entiendo entonces que lo que he dicho es falso, es falsedad, ¿verdad? Aquí pues no sé si todo o si muchas cosas no son falsas, ¿verdad? Bueno, voy a recordar una cosita y le voy a pedir un favor a esta persona. Le recuerdo, el método de estas conferencias es precisamente presentar evidencias de todo lo que se dice, ¿sí? Si alguna o todas las evidencias son falsas, será muy fácil evidenciarlas. A quien haya escrito o quienes compartan este pensamiento, te agradeceré infinitamente me las hagas ver de modo muy concreto. Es decir, si tú dices que algo es falso, yo te agradeceré muchísimo que me digas, es esto, y me señales por qué es falso, ¿sí? De lo contrario, o sea, si no me das esta información, de lo contrario, no me daré cuenta de mis falsedades, ¿verdad? Te agradeceré mucho eso. La primera cosita. Y como digo, estoy de acuerdo en que no porque soy sacerdote es verdad. Creo que nunca, y yo les pido por favor que revisen todas las conferencias, si en algún momento yo he dicho que una cosa es así, porque yo lo digo y mi condición sacerdotal es el argumento, ¿sí? Bueno, si encuentran algo así, de veras les agradeceré muchísimo porque, como ya lo comenté, nuestro grande propósito y el método usado, o sea, el modo como se ha procedido, es exactamente para hacer evidente las cosas. Si pasamos, por favor, a la siguiente, ¿sí? Y bueno, el intento de corregir falsedades, ¿sí? Bueno, la primera frase dice, grandes santos y teólogos de la Iglesia ya han hablado y explicado cómo y por qué la New Age es totalmente anticristiana, ¿sí? Luego la frase que es ambigua y bueno, no le hacemos caso para no descalificar lo mismo que acabas de decir, ¿verdad? Pero bueno, del lado derecho tenemos por allí textos del documento que se llama Jesucristo, portador del agua de la vida. Pongo unas flechitas por ahí que espero que se vean, ¿no? Son muy delgaditas, pero espero que se vean, ¿sí? Y entonces leo, y como comentaba al principio, ahora todavía con más exactitud, les digo en qué lugar de ese documento se encuentra lo que estamos diciendo. El primer párrafo está en el capítulo segundo, es el número 2, entre el 2 y el 2.1, ¿sí? Es decir, empieza el capítulo 2 y muy rápidamente se encuentra este texto del documento Jesucristo, portador del agua de la vida, dice el documento. Es esencial intentar comprender la nueva era correctamente para evaluarla con imparcialidad y evitar crear una caricatura de la misma. Sería insensato y además de falso decir que todo lo relacionado con este movimiento es bueno o que es malo, todo lo que se refiere a él. Entonces, esa frase de que es totalmente anticristiana es calificada por el documento como falso y como insensato, ¿sí? Es decir, como algo no razonable, ¿sí? Entonces, bueno, yo les pido que tomen en serio este documento, ¿verdad? Algunos han entendido que yo lo desvaloricé solamente porque aclaré que es una reflexión provisional, pues lo dice el documento y cosas así. Y hay otra intervención por allí en el Face o no sé cómo se llama el asunto, que dice, lean el documento completo. Eso es lo que yo he pedido, ¿sí? Está diciendo esto. No sé por qué se dice que es totalmente anticristiano. El segundo parrafito de este documento sí que se encuentra en el prefacio, la introducción del documento, el prefacio, ¿sí? Ustedes pueden ir, no es muy largo, ¿sí? Dice, este estudio se ocupa del complejo fenómeno de la nueva era, New Age. Hay otras palabritas, el estudio es un informe provisional, ya lo he señalado, lo dice el documento. Dice, es fruto de la reflexión común del grupo de trabajo de nuevos movimientos religiosos, ¿sí? Es de esperar que esta obra proporcione un estímulo para ulteriores estudios adaptados a los diferentes contextos culturales. Es decir,
Ese ya no es así. Es provisional y se esperan ulteriores reflexiones. Y es lo que estamos tratando de hacer. Y pasamos a la siguiente, porque voy a seguir diciendo otros textos que van confirmando y descalificando que no es así, que ya está todo definido en absoluto, ¿sí? Y bueno, va a haber varias diapositivas, entonces todas ellas tienen el mismo título superior, ¿sí? Afirmaciones del documento que no concuerdan con el señalamiento de falsedad, ¿sí? Y vamos al capítulo primero, ¿sí? Empieza ahí, casi luego después de uno. Dice el documento, ¿qué tipo de reflexión? Me estoy refiriendo al documento Jesucristo, portador del agua de la vida. Estoy indicando en dónde se encuentra el texto y todos los que quieran pueden comprobarlo. Subrayo porque luego hay una observación en una segunda intervención de esta persona que dice que las referencias están equivocadas, ¿verdad? Que también le pediré que me diga cuáles de todos los, ¿sí? Porque es lo que más se ha cuidado. Dice el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, en el número 1, capítulo primero. ¿Qué tipo de reflexión? Dice, las siguientes reflexiones tienen por objeto orientar a los encargados de la predicación del Evangelio y de la enseñanza de la Iglesia en todos los niveles. Yo estoy involucrado, ¿sí? Yo soy uno de los encargados de la predicación. Dice, este documento no pretende proporcionar un conjunto exhaustivo de respuestas a las múltiples cuestiones suscitadas por la nueva era o por otros indicios contemporáneos de la perenne búsqueda humana de felicidad, sentido y salvación. No es una respuesta exhaustiva. Lo que a mí me parece que está sucediendo es que desconfirma ese ya está dicho, ¿verdad? Continúa diciendo el documento sobre qué tipo de reflexiones. Dice, es una invitación a comprender la nueva era y a entablar un diálogo con quienes se ven influidos por sus ideas. Yo lo que veo es que lo que se hace es una condena, cero diálogo, ¿sí? Bueno, pues yo he tratado de ser obediente a este documento y he dialogado mucho, ¿sí? Y dentro de mis actividades tengo una actividad universitaria, profesional, una universidad laica, ¿sí? Puedo estar ahí y eso lo sugiere el documento al final, ¿no? Que también uno se involucra. Y claro que tengo mucha oportunidad de dialogar con todo tipo de personas, ¿sí? Eso lo pide el documento y mi pregunta es, ¿por qué en lugar de condenar no se dialoga? Y pasamos a la siguiente, por favor, todavía señalando todavía lo que dice el texto, ¿sí? Continúa, ¿sí? El número 4, capítulo 4. Nueva era y fe cristiana frente a frente, ¿sí? Dice el documento en ese capítulo. El término nueva era se refiere a las ideas que circulan acerca de Dios, el hombre y el mundo, las personas con quienes pueden dialogar los cristianos en torno a temas religiosos, material publicitario, meditación, terapias. A ver, la nueva era se refiere a las ideas. Desde la primera plática, cuando señalaba que esa lista de yoga, etcétera, etcétera, no era una condena, sino lo que la nueva era dice. La nueva era son ideas, ¿sí? Más claro que esto, no sé qué se puede hacer. Al final, el documento, cuando plantea algunas preguntas, lo vuelve a repetir el documento. Eh, el hecho de creer que la nueva era son prácticas, ejercicios, medicamentos, bueno, pues no sé, o sea, es una falta de comprensión del documento. Y a propósito de esto, de grandes teólogos dicen, bueno, pues yo decidí comunicarme con un teólogo muy reconocido de la ciudad de Guadalajara, es el padre José Luis Plasencia Moncayo, que es conocido por algunos o algunas de ustedes, profesor de nuestro estudiantado superior de teología del Seminario Mayor Arquidiocesano de Guadalajara. Durante 10 años aproximadamente fue profesor de teología en la Universidad Pontificia Salesiana en Roma, Italia.
Cuando se hizo el Congreso Internacional Eucarístico fue de la Comisión Teológica, ¿verdad? Él es un teólogo reconocido y dijo, oye, ¿qué te parece? Se dice, por ejemplo, que el yoga es nueva era y dice, oye, ¿cómo se confunde un ejercicio físico con una mentalidad? Sí, pero bueno, aparte de lo que diga un grande teólogo, y, bueno, muy humildemente me dijo, no soy grande teólogo. Y bueno, sí, pero pues eres esto y eres esto y eres esto, ¿verdad? Pero bueno, luego más adelantito voy a citar a otro grande teólogo. En el caso de que se quiera descalificar a este teólogo, les voy a presentar a otro teólogo, ¿verdad? Un poquito más adelante. Entonces, sigue diciendo el documento, algunas de estas preguntas aplicadas a personas e ideas que no llevan explícitamente la etiqueta nueva era, pondrían de manifiesto otros vínculos implícitos o inconscientes con todo el ambiente de la nueva era. Al final del documento se va a hablar de este ambiente de la nueva era, ¿sí? Y bueno, va a decir una cosa que a mí me parece muy interesante. Continuamos todavía con el documento Jesucristo, portador del agua de la vida. Pasamos ahora al capítulo quinto, perdón, regreso al capítulo 1 en el punto 5, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, en el 1.5, el quinto punto del capítulo primero, 1.5, creo que sí? Dice, no debe subestimarse el atractivo de la religiosidad de la nueva era. Cuando falta un conocimiento profundo de los contenidos de la fe cristiana, algunos, pensando erróneamente que la religión cristiana no es capaz de inspirar una espiritualidad profunda, la buscan en otros lugares. Al decir verdad, algunos dicen que la nueva era se está quedando anticuada y hablan ya de la próxima era. Es decir, que para acabarlo le estamos dando una importancia a algo que a lo mejor hasta ya está pasando. Como este documento es una reflexión provisional, pone una nota, ¿sí? La nota 7, ¿sí? ¿A quién está citando en esa nota 7? A un sociólogo de la religión que se llama Massimo Introvigne, ¿sí? A este profesor lo conozco, fuimos colegas en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, donde su servidor prestó sus servicios durante 15 años, ¿sí? Lo conozco también, ¿sí? Y es un especialista en sociología de la religión, es considerado pues una persona suficientemente preparada y por lo tanto el documento cita, ¿sí? Al doctor Introvigne, ¿sí? Entonces, y curiosamente, dice, pues hasta algunos dicen que ya está pasando y se está hablando de una próxima era, ¿sí? Luego dice, el éxito de la nueva era presenta un desafío a la Iglesia. Muchos piensan que la religión cristiana ya no les ofrece o tal vez nunca les proporcionó algo que necesitaban realmente. Continúa el documento, ustedes pueden ir a verlo, es la referencia directa. La búsqueda que con frecuencia conduce a una persona a la nueva era es un anhelo auténtico. Comentaba en su momento que me pareció una falta de respeto no a los yogis, etcétera, un poco de refilón a los homeópatas, pero sobre todo a las personas que son juzgadas de endemoniadas, cuando su búsqueda es auténtica, lo dice el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, ¿sí? ¿Cuál es ese anhelo de una espiritualidad más profunda, de algo que les toque el corazón, de un modo de hallar sentido a un mundo confuso y a menudo alienante? Y todavía dice, hay algo de positivo en las críticas que la nueva era dirige al materialismo de la vida cotidiana y más cosas, sobre todo a la cultura occidental. Bueno, todavía quisiera que pudiéramos leer lo que sigue, porque luego vamos a retomar sin esto. Dice, continúa diciendo, si no queremos que la Iglesia sea acusada de permanecer sorda a los anhelos de los hombres, sus miembros de la Iglesia deben hacer dos cosas: afianzarse con mayor firmeza aún en los fundamentos de la fe y escuchar el clamor con frecuencia silencioso del corazón de los hombres
que les lleva a alejarse de la iglesia cuando no encuentran en ella respuestas satisfactorias. No sé si se ve cuál es el reto y cuál es la denuncia que hace el documento a la Iglesia Católica, a nosotros mismos, ¿sí? Que les ofrecemos una fe que no responde a sus necesidades, ¿sí? Y bueno, pues eso es lo que yo no veo que se haga cuando se condena y se condena violentando mucho los textos, ¿sí? Esto que está aquí enfrente ya estaba dicho en el Concilio Vaticano II, 1965, en un documento que sí es del Magisterio Supremo, que no es una reflexión provisional, ¿sí? Y se llama Gaudium et Spes, y empieza así el número 1 de Gaudium et Spes. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón, ¿sí? Yo no sé hasta qué punto resulta claro el mensaje y la denuncia, ¿sí? Este, que hace a la iglesia. Prácticamente dice, la nueva era, y luego vamos a ver otros textos, ¿verdad? Aquí que son muchos y estoy tratando de seleccionar para no ser muy largo, el tiempo se nos pasa rapidísimo en estas aclaraciones, ¿no? Que prácticamente dice, hay gente que tiene un anhelo legítimo, genuino de espiritualidad y no lo encuentra en la iglesia. Esta es una de las cosas que nosotros vamos a ver más adelantito. La próxima semana lo intentamos y si no, pues ya quedamos que puede alargarse aquí el asunto, ¿sí? Y solamente hago una consideración rapidísima. Todas estas satanizaciones no son una respuesta al corazón humano, y menos cuando una persona tuvo que acudir a otras cosas porque no encontraba nada en la iglesia. Y lo fatal es que la iglesia no les ofrezca nada y cuando buscan todavía les ofrece condena, ¿sí? Una de las críticas que se recibió junto con esta era, lean el documento, ¿sí? Yo me pregunto, pues sí, hay que leerlo. Y mi pregunta que está en el título, si es tan claro esto, ¿por qué no se ha hecho? ¿Sí? Yo puedo deducir que no se ha hecho, pues, porque no se ha entendido el documento, ¿verdad? En todo esto, hay personas que se preguntan, o sea, porque como en todas las pláticas he dado referencias muy concretas y muy precisas, ha habido gente que va y busca y ve, ¿sí? Entonces dicen, pues sí, o sea, ¿por qué si es tan claro? Se sigue diciendo esto, ¿sí? Este fue el motivo por el cual hubo esta decisión y esta proposición. Pues hay que aclarar esto universalmente, exactamente, pues porque no se cumple esto, ¿no? Y la respuesta, bueno, pues la estamos encontrando exactamente en todas las críticas que llegan, ¿sí? Se va diciendo, y lo voy a ir diciendo, pues con mucho respeto, pero también con un lenguaje directo, tal y como yo he recibido las críticas, ¿no? O sea, tranquilamente lo decimos, ¿sí? Ya dijimos una, ¿verdad? Se considera que son falsas las referencias concretas, pero en realidad lo falso es otro y está dicho por el documento, ¿sí? Y bueno, saldrán más cosas. Sobre esto, la psicología nos da mucha explicación sobre esos errores de comunicación, los paradigmas mentales y todo el asunto. En algún momento, pues, veremos, pues, tantas iluminaciones de la psicología. Pero resulta que algunas personas descalifican la psicología diciendo que es demoníaca. También eso, en modo indirecto, se ha dicho. Por eso, vamos a ver qué dice la Iglesia de la psicología, ¿sí? Pasamos al siguiente, por favor. El mismo texto Gaudium et Spes, ¿sí? En el número 54. Muy fácil de encontrar. Ya había comentado desde la primera plática que el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, tiene su importancia, pero no tiene ni siquiera la estructura de un documento oficial, no tiene numeración. Y este sí. Ustedes pueden ir
A ver, Gaudium et Spes, busca número 54 y van a encontrar este texto. Puse en negrita dos cositas, ¿verdad? Dice, por ello, nuevos caminos se han abierto para perfeccionar la cultura, está hablando de la cultura humana, y darle mayor expansión. Caminos que han sido preparados por el ingente progreso de las ciencias naturales y de las ciencias humanas, incluidas las sociales. Por el desarrollo de la técnica y también por los avances en el uso y recta organización de los medios que ponen al hombre en comunicación con los demás. De aquí provienen ciertas notas características de la cultura actual. Las ciencias exactas cultivan al máximo el sentido crítico, es lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Utilizando el sentido crítico. Los más recientes estudios de la psicología explican con mayor claridad, con mayor profundidad la actividad humana. Las ciencias históricas, bueno, vamos a respetar esto, ¿sí? Vamos a usar los avances de la psicología para explicarnos la actividad humana, o sea, por qué actuamos, ¿sí? De esta manera. Este documento es de 1965, ¿sí? Ya tiene 56 años, si no me equivoco, y si no más de 50 años. En esos 50 años, la psicología que ya era reconocida así ha dado todavía muchos más avances, ¿sí? Así es de que un poquito más adelante me voy a permitir referirme, ¿sí? A la psicología, pues esperando que alguna persona no desconozca esto y pues no la califique de demoníaca, y si lo hace, pues nos dará mucho material para entender por qué la gente habla como habla, ¿verdad? Bueno, entonces, la primera cosita es que se ha calificado de falso lo que he dicho, pero eso de que ya está dicho y que la nueva era es completamente, eso es falso. Dicho por el documento que me piden que tenga en cuenta o que dicen que se lea completo. Esta es una de las cosas que estamos constatando una y otra vez, ¿sí? Y pues más hablan de esta manera, más material nos dan para constatarlo. Y quisiera hacer entonces alguna consideración, reacción, ¿verdad? A este texto, ¿sí? Lo vuelvo a tomar otra vez. El primero fue porque, bueno, pues eso no es cierto, vamos a decir, el documento mismo lo descalifica. Pero bueno, pero vamos a tomar en serio. Dicen, grandes santos y teólogos de la Iglesia ya han hablado y explicado cómo y por qué la New Age es totalmente anticristiana. Bueno, ya dijimos que, bueno. Pero de todas maneras, tomando en serio esto, yo digo lo siguiente. No tengo conocimiento de cuáles son esos grandes santos y grandes teólogos que se hayan referido explícitamente a la New Age en los términos señalados, ¿sí? Que señalas. Te agradeceré me des datos concretos. ¿Qué santo o qué teólogo lo dice y dónde lo dice? Todas las cosas que yo he presentado, digo quién lo dice y dónde lo dice, y les pongo, o eso que cito está al alcance de todos, ¿sí? Bueno, lo mismo quisiera esto, ¿sí? ¿Qué santo o qué teólogo? Bueno, para poder verificarlo, y si es el caso, si esto es verdadero, yo me corrijo. De veras, te lo garantizo y se los garantizo, porque esa es la intención, ¿sí? De nosotros, ¿sí? Yo tengo otros datos, qué pena que la frase se parezca, pues, pero, pero es así, ¿sí? Hay datos que presentaré un poquito más adelante. Es decir, yo te pido, pues, que me des datos. Ojalá que los tengas. Yo sí los tengo, y te los voy a dar. Se los voy a dar, ¿sí? En un momentito más, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, ¿verdad? Lo dejamos un poquito por aquí, pero creo que hay una cosa aquí importante. Dice, ya lo vimos, dice, no solo basta con la buena intención de practicar. No sé en qué momento yo dije eso, ¿sí? No está en ningún momento ¿sí? Y esto se puede comprobar quien quiera hacerlo, ¿sí? Quien quiera, escuche minuto a minuto, ¿sí? ¿En qué momento yo digo, basta la buena intención para practicarlo? Practique, ¿sí? Cero. Tantos y tantos autores de la New Age
Nietzsche, bueno, yo puedo decir los nombres correctos. Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Rosa Cruces, con ideas superiores, Alice Bailey, ¿sí? Por mencionar solo algunos. Y luego dices que son los precursores, no solo los chinos. ¿En qué momento dije yo que solo los chinos eran precursores? ¿Sí? Al menos la persona que lo escribe lo entendió así. Díganme en qué momento. Estaba cuestionando a quien decía que los chinos eran de la nueva era o precursores, ¿sí? Pero véanlo, ¿sí? Entonces, por eso del lado derecho, ¿acaso en algún momento dije que bastaba la buena intención para practicar, me supongo, el yoga? ¿Puedes decirme en cuál de las conferencias lo dije? ¿Acaso no ha sido claro al decir simplemente que tales prácticas no son demoníacas y no están condenadas por la iglesia y nada más? Sí, lo repito, está en negativo todos, incluso desde el título. Igualmente pregunto, ¿en qué momento dije que solo los chinos eran precursores de la nueva era? ¿Sí? ¿De veras alguien lo comprendió así? ¿Mm? Y pasamos a la siguiente, porque bueno, yo veo que el tiempo va rapidísimo, ¿sí? Ante esto, ante estas cosas, pues hubo una persona que respondió, ¿sí? Le dijo a esta persona, ¿sí? Le responde, escucha las conferencias, ¿sí? Para que vea que, o sea, para que veas que el padre solo habla, no habla a título personal, sí, pues solo porque es sacerdote, sino que presenta bases. La respuesta, ¿verdad? De esta persona es, sí la escuché. Dice que sí escuchó, porque esta persona dice, escucha las conferencias, ¿verdad? Del padre Octavio. ¿Sí? Ya la escuché, pero luego a continuación dice, no sé a qué conferencia se refiere. Me supongo que habla de la conferencia a la que yo estuve aludiendo, ¿sí? Yo lo dije muchas veces, quienes, si no lo escuchaste, entonces escuchaste un pedazo y a partir de ese pedazo crees que escuchaste todo, ¿sí? Entonces, lo cual indica que se saca de contexto y eso, como decir, eso como lo voy a mostrar más adelante, a ver si no nos alargamos mucho ahora, eso modifica los contenidos de las cosas. Ya desde los antiguos filósofos se dice, todo texto se entiende en su contexto, ¿sí? Fuera de contexto, no se entiende ni el texto ni el contexto, ¿sí? Eso está claro, ¿sí? Entonces, por eso continúa. Toda esta diapositiva es la segunda intervención. Qué triste que solo se reduzca a la falta de respeto a los yogis, a los reikis, homeópatas. ¿Quién dijo que solo eso? ¿Sí? La principal y primera indignación, si escuchas lo que he dicho, es a las personas de buena voluntad que por hacer un poquito de ejercicio se les tacha de demoníacas, se les lleva a un exorcista, es decir, se les califica de endemoniadas. Y se dice, y está bien clarito en esa conferencia a la que critiqué, se les dice que piensan como Satanás y actúan como Satanás. ¿Sí? No sé si eso sea respetuoso, ¿sí? Y bueno, ya que los homeópatas merezcan respeto, pues yo creo que sí. Si usted cree que no, bueno, pues, pues qué raro. Pero no era ese el asunto, está fuera de contexto, ¿verdad? Y continúa diciendo la segunda parte de la respuesta. O sea, que solo se reduzca y no a las causas que esas enseñanzas tienen las personas. Yo creo que más bien se refiere a los efectos, ¿no?, que tienen esa persona, pero bueno, dice causas, y no solo físicas, sino también espirituales y psicológicas, ¿verdad? Según aquí, lo dice según un presupuesto que tiene por ahí. Luego dice sacerdotes, ahí nada más no sé cómo entró esa palabra. Y luego dice prácticas que no meditan el evangelio. A ver, ¿te consta que no predican el evangelio? Sí. En la última plática, vamos ya desde ahora, espero que nos dé el tiempo, claro que vamos a hablar del Evangelio, ¿sí? Vamos a ver la parte positiva, pero bueno,
fue un poco precipitado el juicio, ¿verdad? Dice, no, no meditan en la mujer, ni su espiritualidad es cristiana, sino budista. Aquí entonces, bueno, no sé a quién se refiere realmente. Y el budismo es esquivar el sufrimiento, totalmente contrario a nuestra fe. A ver, aquí mi pregunta, entre paréntesis, porque los budistas dicen eso, yo debo decirlo, nada más porque me pongo en una posición o cosas por el estilo, que hoy vamos a llegar pues a eso, ¿verdad? Que lo dice un grande teólogo y lo dice el maestro de la iglesia, que no depende de la posición. La posición no nos hace nada, ¿sí? Lo vamos a ver un momentito más. Luego dice, escucho esta conferencia y hace ver que ese conferencista se equivocó. Te agradeceré muchísimo, me digas las equivocaciones. En sus referencias bibliográficas, espero tus correcciones, ¿sí? Me dará, o sea, de veras, si todas mis referencias están equivocadas, ¿me las puedes hacer ver, por favor, concretamente? Y si son dos o tres, te agradeceré muchísimo o le agradeceré a todas las personas que creen pues que hablo, quién sabe cómo, que me digan, que me corrijan, y si de veras es así, yo me corrijo, seguro, seguro. Si no, bueno, pues los que han ido a ver las referencias, pues entenderán, ¿verdad? Pues, bueno, que se habla sin fundamento. Y luego continúa diciendo la persona, pero tampoco denuncia el error de esas prácticas. Al contrario, las justifica. No sé en qué momento yo las he justificado. Vuelvo a repetir otra vez, no son condenadas por la iglesia, ¿sí? No sé si no se puede hacer la distinción entre una y otra cosa. Y dice, y eso es peor. Lo que vamos a ir viendo un poquito a continuación va a seguir iluminando esto. Si podemos pasar a la siguiente Padre, diapositiva. nada más Y una claro que aclaración aquí, aquí en la disculpa. siguiente, pues Padre, vamos. Sí, nada más aquí, adelante. lo que yo entiendo de este comentario, nada más para clarificar un poco, dice, escucho esta conferencia y hace ver que ese conferencista se equivocó. O sea, usted estaba diciendo que Pepe González se equivocó. O sea, ella no está diciendo que usted se equivocó. Bueno, a lo que yo entiendo, que no, no cambia mucho las cosas, pero nada más para que no crean que la estamos juzgando solo por juzgar. Entonces, ella dice nada más que usted está haciendo ver que él se equivocó y por eso yo creo que es la última parte del comentario, lo que usted acaba de explicar, padre. Yo nada más para dejarlo como... Ok, perfecto. Entonces, pues yo tendría que entender un poquito mejor la cosa. Dice, escucho esta conferencia, no sé si esta la que Esta estoy la de diciendo, sí, y nosotros. hace ver que el conferencista será el otro. Bueno, sí. Sí, sí. Sí, hay algunas, ya lo hemos visto un poquito, algunas redacciones que podrían ser un poquito más claras. Y bueno, dejamos así. La siguiente, esta es un poquito más cuestionante, ¿sí? Pongo hasta arriba, si es tan difícil entender un documento, Jesucristo portador del agua de la vida, ya presenté que el documento dice que es falso generalizar, y luego, coherente, el documento dice, no, todavía falta estudiar mucho, no es cierto que ya está todo claro ni definido, y por eso propone que se dialogue, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se ha hecho, verdad? Bueno, pues es un documento que yo veo que mucha gente lo entiende mal, incluyendo pues quien está haciendo la crítica, ¿no? Si es tan difícil entender un documento, ¿cómo es que sabe tanto sobre tantos? ¿Sí? O sea, sobre Nietzsche, sobre Freud, sobre Rosacruces, sobre Baile, y solo por mencionar algunos, y luego además también grandes santos y grandes teólogos, ¿sí? Si ha estado un poquito en el ámbito de estudio universitario, etcétera, lo complicado que es entender el pensamiento de un autor, ¿sí? Señalaba que consulté con el padre José Luis Plasencia, un teólogo reconocido que además conoce muchísimo a Nietzsche, ¿sí? Y cuando yo le dije eso, me dice, oye, mira, espérate, la nueva era es panteísta y Nietzsche es ateo, o sea, es completamente opuesto. Y como Freud también es ateo, por lo mismo, ¿sí? Entonces, pues yo le agradecería, por ejemplo, una manera de verificar esto es que me diga qué cosas del pensamiento de Freud son de la nueva era, ¿sí? O precursores de la nueva era, ¿sí?
Entonces, ¿qué? ¿Qué cosa? Si su teoría de personalidad, si el inconsciente, si la teoría de la asociación de ideas, si la interpretación de los sueños, todo eso está abundantemente estudiado, descrito, ¿sí? Y aquí, de veras, con mucha sinceridad, pero también con mucha claridad, pero con mucho respeto y mucha claridad, este, mm, sí conoces todos estos autores, ¿sí? Y en el caso de que no, como hablas con mucha seguridad, te lo dijo alguien. Yo recuerdo muy bien y tengo muy en serio que no porque uno es sacerdote ya es verdadero. Te lo dijo algún sacerdote, o alguna otra persona que tú le diste autoridad, sí. Pero mira, las personas que están escuchando, y en este caso tu servidor, que ve que el documento Jesucristo portador del agua de la vida ni siquiera es observado en lo que sugiere, ¿sí? Por ejemplo, sugiere que se continúen las reflexiones. Y cuando se trata de buscar, lo que se recibe es una condena, como si el documento dijera eso. O sea, teniendo un documento tan al alcance de la mano y tener ese tipo de comprensión, y luego hablar de tantos, o sea, de veras se conoce todo eso. Esa es una pregunta, ¿verdad? Que yo me hago, ¿verdad? Y pasamos a la siguiente, por favor. Dice que hay muchos, pero muchos testimonios de conversión, ¿sí? Son dos frases que pongo aquí un poquito para, ¿sí? Entonces, del lado derecho escribo, sí, conozco muchos casos de gente que deja ciertas prácticas. Eso es lo que es conversión, o sea, haberla dejado, porque yo he visto que mucha gente deja ciertas prácticas cuando se le dice todo esto que ya hemos dicho de satanización y no sé cuántas cosas, y las dejan por miedo, ¿sí? Sí, y en base a los datos señalados. Mi pregunta es si esa es la conversión cristiana. Por aquí tengo cerca, bueno, más bien antes de decir que tengo cerca, cuando se habla de conversión cristiana, se habla de un proceso largo y difícil. Tenemos los grandes testimonios, por ejemplo, de San Pedro, el apóstol, ¿sí? Cómo, cómo le costó, cuántos años o cuánto tiempo se pasó con Jesús sin entenderle, ¿sí? Cómo se escapó cuando vino el momento, ¿sí? Y la crisis, ¿sí? No sé, si habla de muchos testimonios de conversión, pues para entender uno que sea real no es tanto tiempo. Tengo aquí el libro, bueno, un segundito, es que lo dejé acá de otro lado y continúo, ¿sí? De un tipo de conversión muy cualificada, que es la del padre Berlinde, Jean-Marie Berlinde. Es este sacerdote que mucha gente dice muy facilonamente que hay un padre francés, ¿verdad? Que bueno, más bien creo que es belga, pero bueno, habla francés, pues, pero sí, que se fue con un maestro, no sé qué, y que incluso hasta vi un video donde dice que se necesitaron 14 exorcismos, ¿verdad? Para liberarlos, ¿sí? También, bueno, algunos un poquito más serios, donde aparece él en un video de media hora, quitando los comentarios, unos 25 minutos. Aquí tengo el libro en el cual está el testimonio del padre Berlinde. Es impresionante la sabiduría, el equilibrio, el conocimiento, la preparación del padre Berlinde, ¿sí? Es cuestionado, es como alguien está preguntando y incisivamente, y su testimonio contiene 230 páginas. Y pues, las he leído, ¿verdad? Me ha impresionado muchísimo y no tiene nada que ver con exorcismos, ¿sí? Y bueno, si es el caso, yo ahorita veo que ya llevamos casi una hora, si no, leería algunas paginitas, ¿verdad? Donde, bueno, lo que se dice de esas cosas, ¿no? El asunto, la conversión fue difícil, realmente difícil. Entonces, en términos cuantitativos uno puede decir, pues, tantos, ¿verdad? Pero ¿de qué se trató eso, verdad? Sin tantos y tantos y tantos. También, pues, han mandado un montón de videos, ¿verdad? Diciendo que no, que la cosa es, sí, yo pues, he visto algunos de los que mandan, ¿verdad? Se me ha hecho favor de reenviármelos. Bueno, y aparte, pues, de tantas cosas. Hay uno donde se habla de un misionero que está por allá, no sé por dónde,
que habla de yoga pésimamente mal. Y luego dice, el 90, es una estadística que él tiene, el 90% de las personas que practican yoga, cristianos o católicos que practican yoga, el 90% pierde la fe. Bueno, si alguien tiene alguna formación universitaria a la investigación, sabe que las investigaciones deben triangularse, ¿sí? Entonces uno hace una investigación y saca sus conclusiones, sus hallazgos, y tiene que ser, digamos, verificada, contrastada, se dice, ¿sí? En base a triangulaciones. Bueno, pues yo hice un poquito y aquí incluso estoy viendo a una persona de las que cuestioné. No es la única, ¿verdad? Y un grupito y otro grupito y todo el asunto. Y bueno, a mí me resultó otra estadística, ¿sí? De las que vi, menos del 10%, no digo que pierde la fe, porque las personas que dejaron sus prácticas cristianas no tenían fe, ¿sí? Más bien lo dejaron de lado. Si yo quiero tomar en serio esa estadística de que el 90, la otra, ¿verdad? De que el 90% de las personas que practican yoga pierden su fe, desde un punto de vista de investigación cualitativa, la pregunta es, ¿y qué tienen de especial ese 10% que a pesar de todo lo que dijeron de los poderosísimos yogis y no sé qué cosas, conservaron su fe? Si cruzamos datos, si triangulamos datos, pues vamos otra vez a lo que leímos, ya no regresamos por cuestión de tiempo a lo que dice el documento, ¿sí? No es problema de nuestra fe cristiana, ¿sí? No soy, o sea que el atractivo de la nueva era no es porque nosotros ofrecemos puro miedo y puro condena y puro diablo, ¿sí? Y se nos olvida el evangelio, la buena nueva, ¿sí? Las bienaventuranzas y bueno, tantas cosas que vamos a decir en su momento, sobre todo hoy pensaba que lo tocaríamos un poquito, pero bueno, no sé cuánto más aguantemos, ¿verdad? Sí. Entonces, ese tipo de estadísticas, digamos, a las personas que tienen una mente meramente cuantitativa, la mayoría, ¿sí? Pues lo que nos cuestiona son las minorías en ese caso. Ahora, de las personas que yo conozco aquí, ¿sí? Ninguna de las personas que conozco directamente y que tienen su catequesis, su proceso, ninguna ha perdido la fe, ninguna. La que sé que dejó sus prácticas, es un dato que presento aquí, pero es indirecto. O sea, yo digo, no conozco a nadie. ¿Alguien conoce a alguien? No sé. Bueno, yo sí conozco una, pero oiga, pero esta persona, pues ya desde antes, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a tener en cuenta esto. O sea, hay dos, tres, cuatro, hay personas que de veras hablan de una conversión, no tanto de las prácticas del yoga, y el padre Berlinde es clarísimo y algunas otras personas. La conversión es porque idealizaron a un gurú, ¿sí? Y tarde o temprano se desilusionan del gurú, ¿sí? Siguen buscando. Y es lo importante, vuelven a encontrar lo valioso de la fe cristiana, ¿sí? O sea, por eso, aquí la conversión en la Sagrada Escritura y en la teología espiritual es algo complejo. Incluso en teología espiritual se habla de dos o tres, primera conversión, segunda conversión. Algunos hablan incluso de tercera conversión. La primera conversión es cuando una persona que era atea se convierte al cristianismo, ¿verdad? Pero tiene que hacer todo un proceso. Y cuando ya se convirtió, primera conversión, luego tiene que cambiar hábitos, cambiar mentalidad y todo el asunto, y vienen las segundas y terceras conversiones, ¿sí? La conversión es un cambio de mentalidad muy preciso. Ya anteriormente, por este mismo canal, había dado una serie de cursos sobre las bienaventuranzas, ¿sí? Ahora estamos evidenciando muchas cosas. Esto no es así, no es así, no es así. Bueno, pero surgió precisamente de lo positivo, ¿sí? El anuncio de la dicha, dichosos, los dichosos, ¿sí? Y muchas de estas cosas que estamos diciendo tocan diversas bienaventuranzas. En este caso, la de los que tienen hambre y sed de justicia, ¿sí? Justicia es el modo, los juicios que hacemos, o sea, el modo de pensar, ¿sí?
Aquí las conversiones habría que ver si son cambio de mentalidad o simplemente que se asustaron y los dejaron de lado, ¿sí? No cuestiono que muchos y muchos, pero muchos, pues sí, pues, pero igualmente tenemos pues varias preguntas sobre esto, ¿verdad? Y la cuestión de que a un cierto punto se critica, dice, basta con analizar cuál es el fin del yoga, contactar con el universo, cuál universo, etcétera. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente porque este es un punto, es el punto de hoy, curiosamente, pero vamos ahí medio, ¿sí? ¿Qué es este precisamente? Eh, son dos caras de la misma moneda. O sea, la psique humana es así, o sea que ningún ser humano se da cuenta de lo que hace o que los budistas o los no sé qué son bien poderosos para manejar la mente y nosotros bien tontitos, ¿sí? O sea, la psique del hombre, aun y cuando no perciba los cinco sentidos, es alterada por esas prácticas, ¿sí? Mi pregunta del lado derecho, ¿sí? La psique del hombre es igual en todos los seres humanos, independientemente de su madurez, sus aprendizajes, sus virtudes, ¿sí? Porque este es el punto exactamente del día de hoy. O sea, esta afirmación de que la psique del hombre es así, ¿en qué se basa? ¿En qué se fundamenta? Yo espero no dejar de lado que esto no es bíblico, ¿sí? En la palabra de Dios no se dice eso. Al contrario, vamos a presentar el texto, ¿sí? Ni la psicología dice esto. Ujú. Porque entonces la cuestión sería que todos los seres humanos somos dependientes de las ideologías, cultos de otros. Lo que yo ya no sé es eso, si esos son dependientes o esos son especiales. O sea, los que dominan, esos tienen otra psique, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces esa es la pregunta, ¿sí? Y en la segunda intervención, dice que tampoco un servidor denuncia el error de esas prácticas. Bueno, ¿cuál es el error de esas prácticas? O sea, eso está coherente con que todos tenemos la misma psique, ¿verdad? Entonces, bueno, abajo hay una flecha a la derecha, ¿sí? Que va a continuar lo que dice la última pregunta. Dice, ¿es esto lo que dice el magisterio de la iglesia y los grandes teólogos? Esto que está aquí del lado izquierdo. En la siguiente diapositiva voy a presentar un texto de un grande teólogo. ¿Mm? Lo voy a ver y que les dice lo que acabo de señalar. Dice, la experiencia humana demuestra que la posición y la actitud del cuerpo no dejan de tener influencia sobre el recogimiento y la disposición de espíritu, ¿eh? Por lo cual, algunos escritores espirituales del Oriente y del Occidente cristiano le han prestado atención. Sus reflexiones, aún presentando puntos en común con los métodos orientales no cristianos de meditación, evitan aquellas exageraciones o visiones unilaterales. O sea, decir, siempre es así, eso no, ¿eh? Que en cambio con frecuencia se proporcionan hoy día a personas insuficientemente preparadas, ¿sí? Es decir, el problema no es para la psique humana, es para un sector de la humanidad que tiene eso, una preparación insuficiente. Habría que ver si no son capaces de prepararse o por qué no se preparan o lo que sea, ¿verdad? Bueno, los autores espirituales han adoptado aquellos elementos que facilitan el recogimiento en la oración, reconociendo al mismo tiempo su valor relativo. Son útiles si se conforman y se orientan a la finalidad de la oración cristiana. En algunos lugares, los cristianos están adquiriendo hoy una mayor conciencia de cómo puede favorecer la oración una determinada actitud del cuerpo. Bueno, perdón, ahí sobre un renglón. A ver, ¿hay alguna señal de que, sí, gracias, alguna señal de que hay posiciones diabólicas?
Y es un teólogo muy reconocido. Yo espero que me digan que otro teólogo por ahí lo dice. Bueno, no, es decir, cualquier posición, ¿sí? Y lo he comprobado con las personas que son católicas, tienen una fe muy profunda y cómo les ayudan las posiciones que algunos dicen que son diabólicas. Es posible que alguien diga, pues hay que ver qué teólogo, ¿verdad? Porque estoy aquí. Bueno, si pasamos a la siguiente, les digo quién es este teólogo, ¿sí? Este teólogo se llama Joseph Ratzinger, ¿sí? Que como teólogo, ¿sí? Yo estaba en primero de teología en 1974. El primer libro que nos hacían leer de teología era un libro de Joseph Ratzinger y era un libro denso, fabuloso, ¿no? Tanto es así que cuando llegaba alguien a la primera de teología le decía, te van a poner el Ratzinger, ¿sí? Es un teólogo de veras reconocido. Ese teólogo, cuando se publicó este documento, era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Sí? Está ahí la firma. Con otro obispo por ahí. Pero firma Joseph Cardenal Ratzinger, cuando ya era cardenal. Y sabemos que luego fue elegido papa y es el Papa Benedicto XVI. Ese texto que acabamos de leer anteriormente, sí, es de un grande teólogo y es del magisterio. Es una cosa, sí, junta, sí. Y lo dice bien, bien, bien clarito, que es el tema de hoy, ¿sí? Las posiciones, cualesquiera sean, no, o sea, si de veras una posición fuera diabólica, sería rarísimo que no lo dijera. ¿Cómo es que se le pasa a un teólogo de ese calibre y al magisterio de la iglesia? Este documento es mucho más importante que Jesucristo, portador del agua de la vida. Ya hemos definido, ¿sí?, del magisterio, ¿sí? Y lo dice en forma oficial. Del lado derecho está este párrafo que lo tiene que poner porque es un documento oficial. Dice, el sumo pontífice Juan Pablo II, durante una audiencia concedida al infrascrito cardenal prefecto, o sea, Ratzinger, ha aprobado esta carta decidida en reunión plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe y ha ordenado su publicación. Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el día 15 de octubre de 1989, fiesta de Santa Teresa de Jesús. El primer día yo les hacía ver cómo la gente maneja el magisterio dice y de veras no lo conocen. Dediqué un buen rato a decir qué es el magisterio, cómo se cita y todo ese asunto, ¿verdad? Y presenté este texto, ¿sí? Entonces, y ya leímos una cosita que dice este texto en relación a las posiciones corporales. Este documento, sí, que se llama Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, ¿sí? Tiene como principal interés la meditación cristiana, ¿sí? Y cuando habla de las posiciones corporales es junto con el documento Nostra Aetate que cité la primera conferencia, no, la conferencia pasada, que bueno, ya ahorita ya no hay tiempo de ponerlo porque vamos a toda velocidad, pero está listo para ponerse ahí o se puede quedar en la plataforma. Dice muy claramente, ¿sí? Que lo no cristiano, ¿sí?, no necesariamente es negativo. Dice incluso que la iglesia acepta y aprecia las cosas santas y buenas, ¿sí?, de las otras religiones, y menciona el budismo. Por eso es por lo que diría esta persona, decir, hablaste del budismo como si fuese primero nuestro dueño, cosa que no, o sea, está el documento, dice, no es cierto, depende, o sea, si una persona no está preparada, bueno, pues claro que le puede afectar, pero bueno. Y bueno, todavía ya nos pasamos de la hora, pero sí, la primera carta a Corintios, este, todo lo dicho tiene mucha lectura de la palabra de Dios y mucha oración con la palabra de Dios. Ya lo comentaba en su momento y también voy a dejar de lado otra cosita, pero nosotros los sacerdotes rezamos el breviario todos los días.
El breviario es una oración basada en la palabra de Dios, ¿sí? Los salmos, las lecturas del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, rezamos con el Apocalipsis, ¿sí? El Apocalipsis es palabra de Dios, ¿sí? Y se ora, ¿sí? Con el Apocalipsis, claro, si nos quedamos en el capítulo 13, bueno, pues sí. Y bueno, dice San Pablo, bueno, aquí a San Pablo le preguntan los corintios si es lícito o no es lícito comer carne sacrificada a los ídolos. Imagínense ustedes, ¿sí? Y hay que estar en el contexto de aquel tiempo. O sea, los sacrificios a los ídolos de la carne eran muy frecuentes, había de todo por ahí. Los cristianos vivían con todos ellos y después de que se sacrificaba la carne a los ídolos, algunos la consumían, la vendían, se vendía en el mercado. En modo tal que a veces los cristianos no sabían si la carne que compraban era sacrificada a los ídolos. A veces sí lo sabían. Y le preguntan a San Pablo, ¿es lícito o no es lícito? Y entonces San Pablo dice, 1 Corintios 8, 4, 7, sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo y en la tierra, y en ese sentido hay muchos dioses y señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos estaban tan acostumbrados hasta hace poco que para ellos comer lo que se ofreció al ídolo es como sacrificar el ídolo, es su no preparación, su inmadurez cristiana. Bueno, y con esto manchan su conciencia poco formada. Luego dice otras cosillas en el capítulo 10, dice, coman pues de lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia, pues del Señor es la tierra y todo cuanto lo que contiene. Si alguien que no comparte la fe los invita, vayan si quieren y coman de todo lo que les sirvan sin plantearse problemas de conciencia. Pero si alguien dice, esa es carne sacrificada a los ídolos, no coman. Piensen en el que les advirtió y respeten su conciencia. He dicho su conciencia y no la tuya. ¿Será conveniente que yo haga uso de mi libertad para atraerme los reproches de otra conciencia? ¿Será correcto que yo me beneficie de los dones de Dios y le dé gracias si va a ser mal interpretado? ¿Cuál es la respuesta de San Pablo? ¿Es bueno o no es bueno? San Pablo dice, depende de cómo estás de madurez. Depende de qué tan formado estás, ¿sí? Naturalmente que la conciencia poco formada le va a costar mucho trabajo entender al otro. El otro puede entender muy fácilmente a porque ¿sí? Bueno, entonces, ¿es malo el yoga? Pues si usted cree que ahí hay espíritus y no sé qué, pues para usted es malo, ¿sí? Bueno, pero si ha hecho un proceso, se va dando cuenta, o sea, va madurando en su fe, sabe que todo es obra de Dios, que el cuerpo es obra de Dios y que el cuerpo se mueve como Dios quiso que se moviera y todas las posiciones son humanas, pues porque el cuerpo las puede hacer y ya entendió que no, pues practíquelas, o sea, no es ningún problema, ¿sí? Aquí el reto, el problema, está en que San Pablo, bueno, yo también lo ventilo, pues, lo que lo que hemos dicho sobre el documento, etcétera, para todos, igual que la carta de San Pablo, pues la podía ver todos los corintios, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pensarían los que tenían su conciencia poco formada, ¿sí? Porque dice San Pablo, ¿verdad? Si tú lo haces frente a una persona poco formada, pues te vas a ganar sus reproches, ¿sí? En ese sentido, pues, quiero hacerlo con mucha honestidad y si hay que corregir algo, lo corrijo, pero hasta ahorita no sé qué cosa y les agradeceré mucho si me dicen datos concretos, ¿verdad? Pero claro que he recibido muchos reproches, pues es normal, ¿sí? Es muy normal. Y los reproches nos permiten entender muchas cosas, ¿sí? En este caso lo digo pues con mucha sinceridad, así como se me han dicho a mí las cosas, pues van contra el documento. Jesucristo portador del agua de la vida. Ya lo presenté desde la primera conferencia. Bueno, pues hoy esta
crítica o no sé cómo quieras llamarle, nos favoreció que volviéramos a presentar el documento en textos muy precisos, ¿sí? Y por lo tanto, no podemos juzgar la nueva era como algo muy simple. Y omití otros, ¿sí? Donde dice el documento, no es sencillo distinguir qué hay de bueno y qué no. O sea que si una persona cree que ya distinguió y que ya está todo, oigan, eso es, bueno, pensar que se entiende demasiado. ¿M? Y todavía seguiremos viendo experimentos psicológicos recientes que explican muy bien estas cuestiones, ¿verdad? Por eso estamos abiertos a que me digan todo lo que ustedes quieran, solamente que les digo que lo vamos a analizar, ¿sí? Y que no quedemos en evidencia, ¿verdad? Por eso yo diría, por ejemplo, a esta persona que hay alguien que le dice, bueno, escucha las conferencias y luego dice, ya las escuché, pero no sé de qué conferencia habla. Mire, queda en ridículo. O sea, de veras lo digo. O sea, si yo sí escucho todo y tengo todos los datos y otra persona me reclama y yo me doy cuenta de que lo hace fuera de contexto, y le digo, oye, estás fuera de contexto. Dice, no, no estoy fuera de contexto. Y luego me lo manifiesta ahí. Yo quedo en ridículo, ¿sí? Lo digo con mucha sinceridad. Y bueno, y entonces voy a terminar. Y si es que hay alguna intervención, con mucho gusto, ¿verdad? Quien todavía se anime a seguir a pesar de lo largo de todo esto, ¿no? Pero voy a dejar esto por ahora y dentro de 8 días seguramente continuaremos, ¿no? Ya cité Primera Corintios, no, y ahora pasamos a la siguiente después de Primera, todo es puro para los puros, ¿sí? San Pablo luego escribe el mismo argumento a los romanos, ¿sí? En la carta a los romanos. Pero a los corintios San Pablo ya los conocía, ¿sí? Sabemos que San Pablo pasó varios meses y más de un año, si no me equivoco, y más de una vez en Corinto, mientras que en Roma, hasta que lo llevan preso, no conocía a los romanos, a los cristianos de Roma, este, mm, cuando les escribe la carta, pero toca este argumento, ¿sí? Y por eso voy a concluir. Hay más cosas, no hay tiempo, pero bueno. El pensamiento de San Pablo es el siguiente. El hecho de considerar puro o impuro un alimento depende de la mentalidad de las personas, ¿sí? Lo vuelvo a repetir en Romanos. Vayan ustedes a ver el capítulo 14 de la carta a los Romanos, ¿sí? Dice, y esto debe ser tomado en cuenta para el respeto recíproco. Sí, yo respeto pues a los que sigan diciendo o que no se animan a constatarlo o lo que sea, pues sí, síganlo diciendo, pero pues he presentado los datos, ¿verdad? Bueno. Y por otra parte, él expresa su propia posición ante este problema cuando escribe, yo sé y estoy seguro de ello en el Señor Jesús, que ninguna cosa es impura de por sí, pero sí lo es para quien la considera impura. ¿Sí? Romanos 14:14. Entonces, bueno, si una persona se da cuenta de que su cuerpo es puro y que pues cualquier posición que esté, pues no le cambie el cuerpo, ¿verdad? Bueno, San Pablo dice que él está persuadido en el Señor Jesús que todo es puro. Por eso escribe a Tito, la carta a Tito, capítulo 1, versículo 15, dice, todo es puro para los puros, mientras que para los impuros nada es puro. Entonces, no sé cómo se toma esto, pero bueno, es de San Pablo, ¿verdad? Y bueno, del Apocalipsis, si quieres la última diapositiva, ¿sí? No, aquí está el capítulo 17, versículos del 6 al 18, ustedes pueden verlo por ahí. ¿Por qué puse este asunto? Porque en la conferencia que estuve mencionando, ¿verdad? En las primeras conferencias, al leer el capítulo 13, se decía que la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos eran los 7 sacramentos y los 10 mandamientos, lo cual le hacía decir que entonces estaba contra la iglesia, ¿no? Bueno, pues este capítulo 13 está sin el contexto global. Ya he dicho que si sacamos del contexto entendemos mal. En el capítulo 17, el libro del Apocalipsis dice que son esas 7 cabezas
y esos 10 cuernos, ¿sí? Voy a pasar al versículo 8, tienen ahí 6, 7, 8, dice, la bestia que has visto era y ya no es. Bueno, a ver, aquí donde dice un poquito más adelante, bueno, capítulo 9, versículo 9, perdón. Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Son también 7 reyes, no son los 7 sacramentos, ojo, ¿sí? Dice bien clarito que son 7 colinas, ¿sí? 5 han caído, bueno, seguimos capítulo, en versículo 11, versículo 12. Dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real. Entonces, los 10 cuernos no son los 10 mandamientos, son 10 reyes. Lo dice el Apocalipsis clarísimamente, se lo está explicando al autor del Apocalipsis. Bueno, el último versículo, el 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, ¿sí? La que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra, ¿sí? Bueno, todos, mucha gente sabe, y en Europa se sabe, que Roma tiene 7 colinas, ¿sí? El Imperio Romano estaba asentado sobre 7 colinas. La mujer representa la gran ciudad, ¿sí? Y dice el Apocalipsis, la ciudad está asentada sobre las 7 colinas. Es bien clarito que es el Imperio Romano, ¿sí? Esto era solamente para ver cómo, si nosotros sacamos de contexto un texto, damos la interpretación que podemos, ¿sí? En este caso, mi crítica fue a la conferencia donde se centraba en el capítulo 13 del Apocalipsis, haciendo muchas interpretaciones. Quienes conozcan el libro del Apocalipsis se van a dar cuenta de que el mensaje es muy distinto y los símbolos tienen una explicación bastante clara. Bueno, pues aquí ya nos pasamos mucho y yo solamente termino insistiendo en el favor que les pido, lo hablo en plural porque he dicho que esa persona que escribió eso representa muchas otras. Les pido que por favor me digan las falsedades que he dicho. Si me digan, miren, en la conferencia tal, esto que usted dijo es falso, ¿sí? No se preocupen, lo vamos a ver en su contexto, a ver si se entendió bien, porque veo que pues muchas cosas se entienden muy mal porque las sacan de contexto. Pues bueno, ya podemos ver el contexto, ¿sí? Y también sobre las referencias equivocadas. Mm, las referencias han sido señaladas con mucha precisión, con mucho cuidado, de un modo muy explícito, y por esta razón no tengo conciencia de haber señalado alguna referencia equivocada. Pero quiero tomar en serio lo que se me dice. Y por eso tiene todos los días siguientes, ¿verdad? Yo espero que la próxima semana reciba yo las correcciones, ¿sí? Que me diga qué referencias están equivocadas, ¿sí? Se pueden comprobar, no por una persona. Todos los que están escuchando pueden ir a verlo, ¿sí? Y yo sí les pido, por favor, que tomen en serio estas correcciones, porque si no, como tenemos mucha gente inteligente que sí va y verifica, pues van a quedar en ridículo, ¿sí? Yo les sugiero, por favor, que sean muy precisos, ¿sí? Y dentro de 8 días vemos, pues, si sí hubo, ¿sí? Y claro que si hay, pues, bueno, si son verdaderas las corregimos y si no, pues las evidenciamos, que más o menos fue lo que sucedió, pues, el día de hoy, ¿sí? Y bueno, no sé si hay algo más, no sé si hay alguna reacción por allí. No tenemos reacciones como tal. Le mando saludos Marichuy Herrera. Dice, buenas noches, padre Octavio, qué gusto verlo. Y bueno, nada más como comentario, esta plática se la vamos a hacer llegar a la persona que hizo esos comentarios. Digo, ya si la ve o no la ve, pues eso ya va a depender de la persona. También como comentario extra, yo ya se los he compartido, yo fui la primera que saltó, bueno, una de las primeras que saltó cuando el padre habló de estos temas y precisamente así como el padre lo menciona,
Yo también creía tener argumentos y creo que todos en algún momento decimos, ay, sí, yo lo vi en algún lugar, yo lo vi en algún lugar. Es muy importante, como dice el padre, si crees haber visto estos argumentos en algún documento, saca el documento, léelo y si tienes las preguntas concretas, haznoslas llegar y con muchísimo gusto se las hacemos llegar al padre. Solamente hay que distinguir y si es posible para alguien hacer los comentarios bien documentados. O sea, no nos manden nada más, hay un documento, o sea, mándenos en qué documento, en qué lugar, para que el padre pueda hacer referencia a él. Porque nada más decirnos así como que hay tal persona, así como ahorita lo mencionaba el padre, por ejemplo, decir que Freud lo hizo, pues si nada más lo dice así, es muy difícil que el padre pueda hacer referencia a ese documento concreto. Obviamente, tal vez usted está pensando en algo y el padre va a responder, obviamente no puede responder específicamente a esa duda. La verdad es que creo que es importante también para las personas que nos están viendo que compartamos este tipo de conferencias, ya que ahorita, y yo lo compartí con el padre, hay muchos pastores, no nada más sacerdotes, sino hay muchos pastores, gente que tiene autoridad de que gente lo siga, que está metiendo mucho miedo. Y como dice el padre, en ninguna de las pláticas el padre ha dicho, sí, vayan y hagan, sino simplemente el padre nos está ayudando a discernir y ya bajo nuestra conciencia nosotros tomar actitudes y acciones. Y ya si nosotros vemos, por ejemplo, también en las pasadas pláticas, veíamos una señora que decía, es que mi hija, bueno, si usted cree, usted mismo como pastor de sus hijos, cree que no es bueno, pues no los ponga a hacer, pero creo que es importante seguir los consejos que el padre nos está señalando como, o sea, no porque el padre lo diga, o sea, creo que en eso ha sido muy claro todas las pláticas, el padre nunca ha dicho nada a título personal, sino todo con documentación, y si a alguien no le ha quedado claro, por favor háganoslo llegar. El padre es muy flexible en todo esto, como ustedes han visto. Ahorita simplemente ya llevamos 1 hora y media en que el padre nos está ayudando como a comprender nuestro propio entender. Creo que como pueblo pues tenemos obviamente dudas y este tipo de oportunidades pues no es fácil de tenerlas. Yolanda Guajardo, padre, también dice saludos cordiales, excelente charla. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos siguieron aquí, gracias a todos los que nos siguieron también por la página de Facebook. Como les decimos, vamos a hacer llegar en la página de Facebook el link de nuestro canal de YouTube para que lo puedan compartir, porque creo que sí es importante. Ya hemos estado compartiendo los otros. Creo que hay gente que nada más ha visto pedacitos y se ha quedado con esa información, como en este caso, pero creo que es importante tener esta información. Obviamente, como dijo el padre desde el principio, creo que para mí es algo que es muy importante, que es el que puede entender, entienda, pero pues el que no, pues no. O sea, ahora sí que no se puede hacer mucho más. Dos cositas, y el que quiera buscar, busque, y el que no, pues que no busque, sí. Pero quisiera concluir con una anécdota. En una ocasión, una persona, no sé de qué estábamos hablando, una de esas medio raras, y me dice, no, fíjese, padre, hay un documento súper, súper secreto que dice, no me acuerdo qué cosa era, que Jesús no existió o alguna cosita, dice, pero es que es un documento súper, súper secreto. Y le digo, oye, pero ¿alguna referencia sobre el documento? No, no, es que es súper, súper secreto. Digo, ah, mira. Pues yo conozco otro documento todavía más secreto que ese que tú tienes y que dice que ese documento secreto es falso, ¿sí? Entonces, con este tipo de diálogos nos inventamos lo que sea, o sí. Entonces, yo digo, pues si es súper, súper secreto, ¿cómo lo sabes, no? O sea, es súper, súper, ni me puedes decir que, pues, alguien te lo dijo así, ¿sí? Y bueno, hubo un montón de cosas y de aventuras y también habrá mucho que dialogar también sobre las veces que he ido a bendecir casas que asustan, personas que están metidas en la ouija. Sí conozco todo esto, ¿sí? Y por eso, bueno, quizá exista algún momento en el cual se pueda aclarar todo esto que mucha gente lo ve como algo dramático. Dios nuestro Señor nos ha dado su espíritu y los budistas y el demonio y todo frente al Señor, miren, ¿sí? Bueno, pero eso ya será cuestión más adelante. Ofelia Díaz le manda saludos, padre. Saludos, padre, al padre Octavio. Entonces, gracias, gracias. Muchas Bueno, gracias a muy todos bien. los que nos acompañaron. Muchísimas gracias, padre, por su tiempo y por todas sus aclaraciones. Gracias. Y el ¿Verdad? sábado próximo, Dios mediante, nos vemos, ¿sí? Exacto, como quiera, si hay algún cambio, pues ya les avisamos en la página y si el padre nos hace favor. Muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias a todos. Que pasen buenas Hasta noches. luego.
Buenas noches, gracias.